El día de hoy tuvimos oportunidad de platicar con un emprendedor nacido en Irán. Debido a la revolución, su familia sale caminando del país y se lo lleva a los 3 años, donde llega a España. Y desde ahí comienza una historia de emprendimiento que ha ido creciendo y desarrollándose, llegando hoy a una startup muy interesante. ¿No te pareció, Adolfo? Así es, Adrián. Se trata de Nima Pourshab. Él en 2012 lanza su primera startup, la cual cerró en 2016. Pero luego, en 2019, emprende con Minu, una HR Tech especializada en salario on demand, que hoy en día ofrece más de 35 soluciones a empleados y que ha evolucionado de una manera impresionante. A sus 4 años no se pueden perder la historia de cómo ha evolucionado Minu a través de la voz directamente de su propio CEO, aquí en Cuentos Corporativos. Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas. Prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes. Adrián, en distintas oportunidades hemos abordado el sector de tecnología en recursos humanos, también conocido como el HR Tech. Y recientemente, estamos hablando de diciembre de 2022, Bloomberg consultó al cofundador y socio director del fondo argentino Newtopia, a Mariano Meyer, sobre su pronóstico acerca de las HR Tech en América Latina. Él dijo que es un sector que está teniendo un fuerte crecimiento, con distintas ópticas y herramientas en un momento donde el mundo del trabajo está con grandes cambios. ¿Qué te parece? Así es, Adolfo. La verdad es que es muy interesante. En la nota publicada por Bloomberg, Mariano comentaba que por un lado tenemos a muchas personas que tienen empleo, pero que no están contentas y satisfechas. Y por otro, tenemos el reto de hacer un mix entre lo remoto y lo presencial. En América Latina, dentro de las HR Tech, también están surgiendo startups que están buscando conectar oferta con demanda de talento tecnológico, o las que están brindando recapacitación, beneficios flexibles para los empleados, los que combinan la parte financiera y dan salarios bajo demanda, préstamos o tarjetas corporativas a sus colaboradores. La verdad es que HR Tech es un mundo grandísimo. Y existen algunos profesionales de capital humano a quienes hemos consultado y consideran que el HR Tech está saturado, por lo menos en México. Es un buen tema para debatir y es por eso que hemos invitado a un experto que nos va a ayudar a conocer más acerca de este sector. Pero para presentarlo, vamos a decir como siempre nuestras palabras mágicas. Había una vez un joven que nació en Irán y creció en España. Estudió una maestría en ingeniería en Londres y luego trabajó en una consultora estratégica especializándose en emerging markets y pasando la mayoría de su tiempo entre Medio Oriente y en África. De allí se fue a Boston a estudiar un MBA en Harvard y después de eso trabajó en 2 startups, una basada en Nueva York y otra en Argentina y Brasil, en ambas enfocándose en e-commerce. Antes de probar las mieles del mundo del emprendimiento, también trabajó en empresas como PwC, Goldman Sachs, Oliver Wyman, entre otras. Se trata de Nima Pourshab, quien en el año 2012 lanza su primer proyecto como emprendedor y crea Formafina, un marketplace cross-border con operaciones en Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y Estados Unidos. Esta empresa cerró operaciones en junio del 2016. Entonces, en 2016, Nima regresa al mundo corporativo, esta vez como director ejecutivo de Banco Sabadell, pero ahora en México, a cargo del retail banking. Sin embargo, su estancia en el mundo Godín sería menor a 3 años, ya que decide renunciar y cofundar Minu. Minu es una startup pionera en el concepto de salario on demand, el cual consiste en pagar al empleado la parte proporcional de su salario cuando lo necesite,
con el fin de resolver cualquier imprevisto, aunque solo pueda disponer del equivalente a los días trabajados. Nima, bienvenido a Cuentos Corporativos, es un gusto tenerte con nosotros. Adrián, Adolfo, un placer estar aquí, ¿cómo estáis? Muy bien, muy contentos, Nima, de tenerte con nosotros. A ver, también vale la pena comentar, para quienes no lo saben, tuve el gusto de conocer a Nima Adrián y yo, casualmente en diferentes momentos, tuvimos el gusto de conocerlo cuando estaba lanzando Minu en 2019. Adrián por una parte, yo por otra, pero dejemos que sea Nima directamente que nos cuente su vida mucho antes de Minu. Nima, ¿cómo era tu infancia? ¿Eres una persona inquieta? ¿Eras un joven con muchas ideas? ¿Fastidiabas mucho a tu mamá? ¿O realmente eras un tipo muy tranquilo? Yo creo mucho que lo que marcó mi infancia fue la historia, digamos, de nuestra familia. Nosotros, como justo decía Adrián, mis padres son iraníes, yo soy iraní, nazco en Irán y a los 3 años estalla la revolución en Irán. Y eso en un momento cierran las fronteras, nadie puede ser el país, un momento muy complicado en la historia del país. Y mis padres toman la decisión veían que el país se iba a convertir lamentablemente en lo que se ha convertido hoy, y toman la decisión de salirse, de escaparse. Mi familia no es musulmana, es de otra religión, no son muy religiosos, pero también esa comunidad tuvo muchos problemas. Entonces mis padres agarran sus pertenencias, digamos, todo lo que pueden llevar en sus espaldas, un niño de 3 años en un brazo, y deciden escaparse. Y se escapan en ese momento, están todos los aeropuertos, los puertos cerrados, se escapan a pie por la frontera a Turquía. Llegan a Turquía después de, te puedes imaginar, un viaje de semanas a pie, ¿sabes? Preocupados obviamente si en el camino les encontraban los guardias de la frontera. Llegan a Turquía y en ese momento España anuncia que da asilo político a refugiados iraníes. Y mis padres venden lo poco que tenían y se van a España. Se van a un centro de refugiados en el sur del país. En ese momento Estados Unidos anuncia lo mismo y mucho de esa comunidad de esos refugiados se va a Estados Unidos, pero mis padres se enamoran, digamos, de España y deciden quedarse ahí. Empiezan de cero, no hablan ni una palabra de español, no han perdido todas sus pertenencias, digamos, empiezan completamente de cero, en Madrid. Entonces yo mucho en mi infancia creo que se marcó, como mucha diáspora iraní en la revolución, pero se marcó por ese evento, ¿no? Entonces crecí ¿sabes? Primero todo viendo un poco las presiones financieras por las que pasaron mis padres de primera mano. Y luego la segunda también, creo que con esta cosa de pertenecer, pero no pertenecer, ¿no? Un iraní en España en los 80, digamos. Y crezco sueno muy español, como el acento es muy español. Y creo que también eso me ha afectado mucho, que siempre durante mis 20, mis 30 a lo mejor me sentía muy español. Y ahora ya a mis 40 me estoy dando cuenta que soy muy iraní, ¿no? He vuelto a mis raíces, digamos, después de me casa con una mujer iraní, esta era una mujer iraní. Así que he vuelto a mis raíces. Y de pequeño creo que eso me marcó mucho. Y tu pregunta, creo que era, no sé si era inquieto, pero más a lo mejor inquieto por digamos, esta historia personal, ¿no? Desde que influyó mucho en mi infancia. Nima, y si hoy tuvieras que definirte, ¿quién es Nima Purshasp? ¿Qué te gusta hacer? Soy una persona que creo mucho en relaciones, ¿no? Relaciones de familia, mis padres, mi madre falleció hace poco, mi hermana, mi mujer, obviamente. Entonces, creo mucho, y una persona curiosa. O sea, sí me da ganas de aprender, de probar cosas, así soy creyente que la vida es corta y tenemos la suerte de estas oportunidades y sacarle el máximo provecho. A ver, si vemos también cuando me tocó estoquear tu LinkedIn para conocer un poco sobre tu trayectoria. Wow, fue increíble ver que has sido desde profesor, has estado en el mundo de la consultoría, has estado en la banca digital, has estado en startups, o sea, has estado de aquí para allá. Por eso sí tengo como en la mente a alguien, y también por lo que te conozco, como alguien muy inquieto. Entonces,
En el mundo profesional, ¿cómo empiezas a descubrir realmente lo que te apasiona, aquello que te mueve y que te va llevando a lo que luego nos vas a contar un poco sobre Forma Fina y después acerca de Minu, ¿no? Sí, esa pregunta me fascina porque, curiosamente, por ejemplo, yo hice el MBA, lo que más oíamos en invitados, profesores, siempre justo era eso, ¿no? Sigue tu pasión. Encuentra tu pasión y sigue tu pasión. Y la verdad que es muy difícil hacer eso, ¿no? Porque encontrar la pasión de uno tenemos todos muchos intereses, tenemos cosas que son muy buenas para nosotros, pero encontrar una pasión que se convierta en una carrera profesional, la verdad es que es una decisión difícil. Tenía un profesor en Harvard que me fascinaba y una cosa que él decía mucho, que sonaba siempre muy poco intuitivo, era que decía fracasa mucho y fracasa muy seguido, ¿no? Que te chocaba un poco, ¿no? Porque decías, todo el mundo estaba ahí porque la gente era mucha perseverancia, ¿no? Pero un poco el punto que le hacía es que es muy difícil que nosotros sepamos lo que de verdad tenemos pasión sin haberlo vivido, ¿no? Y él usaba siempre el ejemplo que, por ejemplo, ¿sabes? Él sabía también un trabajo en una consultora en McKinsey, un trabajo que él siempre estaba convencido que quería ser consultor, y luego llegó ahí después de pocos meses, sabía que no era lo suyo. Entonces había como una opción, ¿no? De seguir buscando y seguir probando y seguir trabajando y vivir, pues ya aprenderé a que me guste, etcétera, o tomar la decisión que es muy difícil, decir, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, me voy a buscar mi pasión, ¿no? Y un poco para responder a tu pregunta, creo que mi carrera profesional ha sido mucho de eso. No sé si es bueno o malo, pero he sido muy de... Yo no sabía, ¿no? Empecé una carrera en consultoría y en Oliver Wyman, y la verdad es que ahí me fue bien, pero en un momento me di cuenta que si me quedaba me iba a hacer socio en breve, me iba a quedar mucho tiempo ahí, y me di cuenta que esa no era mi pasión. Y también me di cuenta que no tenía claro lo que era mi pasión, por eso me fui a hacer el MBA. Y durante el MBA fue mucho de descubrir, de hablar con muchas diferentes personas, y creía que mi pasión era trabajar en el mundo de tecnología, y fui a trabajar en unas cuantas diferentes startups. Y también ahí me di cuenta que trabajar en startups, digamos, de otros, no era mi pasión. Así que fue muy probar y equivocarse, digamos, Pero sí soy un convencido que es muy difícil saber tu pasión. Es una cosa que queremos que todos tenemos muy claro. Pero saber lo que te apasiona como carrera profesional, creo que la mejor forma es probar muchas cosas y tomar decisiones difíciles. Dejar una carrera de consultoría antes de hacerte socio es una decisión muy difícil. Dejar una carrera en banca donde te pagan muy bien es una decisión difícil, ¿no? Dejar, ¿sabes?, unirte a startups de otros donde eres parte del equipo ejecutivo y tu salida. Estas son decisiones muy difíciles. Pero justo creo que todos tenemos, ¿sabes?, cierto tiempo de nuestra carrera profesional, y la diferencia entre hacer algo que te guste y hacer algo que no te gusta es brutal, ¿no? Lo he vivido yo, que esta es mi segunda startup, Minu. Mi primera startup, que hice muchos errores en esa startup, sin duda, y aprendí mucho. Pero creo que el error más grande que hice es que estaba haciendo un proyecto que se resolvía un problema que no me apasionaba. Y creo que especialmente cuando emprendes, porque cuando emprendes tienes muchas crisis existenciales, ¿no? Porque las cosas tienes sus altibajos, van momentos difíciles. Y creo que en esos momentos difíciles, que todo el mundo tendrá, el estar seguro de que lo que estás haciendo es porque es un problema que te apasiona, hace toda la diferencia. Oye, a ver, regresemos un poco a Forma Fina, que ya nos platicabas, que fue tu primer emprendimiento. ¿Qué es Forma Fina? Ya comentábamos en la introducción que fue un emprendimiento que cerró en el 2016, pero duró 4 años, así que muchas cosas seguramente se hicieron bien. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué fue lo que salió mal? Se hicieron más cosas mal que bien, pero no, fue un proyecto. Forma Fina, entonces, Forma Fina tenía una hipótesis que era: traíamos accesorios de moda y deco que estaban muy de moda en Estados Unidos, pero no estaban disponibles en Latinoamérica. Entonces era una jugada, digamos, de curaduría de productos exclusivos. Y unas partes interesantes, ¿no? No teníamos inventario, primero vendíamos y luego comprábamos. Teníamos al director general de DHL, un inversor en nuestra junta, así que teníamos tasas muy preferenciales para enviar producto desde una bodega en Miami directamente
la casa del usuario. Daba mucho que hablar, ¿no? Era muy viral porque justo había productos que todo el mundo estaba buscando, que estaban de moda en Nueva York, en California. Entonces fue un proyecto muy enfocado, digamos, en creo que un aspecto aspiracional y de exclusividad y de curaduría. Y el proyecto creció, nació en Argentina, nos vino en Argentina, nos expandimos a Chile, de Chile nos expandimos a Brasil a Colombia y Colombia a México. Yo estaba como único socio y parte de nuestra estrategia de expansión geográfica era ir a montar la operación yo mismo para montar el equipo y buscar homogenizar esa cultura. Volví loca a mi mujer de tanto mudarnos de país. Cada vez que había un restaurante bonito era para decirle, cariño, estamos expandiendo, se empacan las cosas, que nos vamos a un país nuevo. Creo que a fecha de hoy se pone un poco nerviosa cada vez que vamos a un restaurante bonito. Así que fue mucho empezar de cero en diferentes países. Y levantamos unos 4 millones de dólares de capital, facturábamos unos 7 millones. Entonces creo que había unas piezas interesantes y en las que montamos un equipo muy asset light, ¿no? Y cometí muchos errores. Entonces esa empresa fracasó por muchas razones. Tuvimos unos temas, digamos, también nos impactó mucho el FX, nos impactó cómo cambiaron las reglas de importación en el país, nosotros solamente importábamos el producto, etcétera. Pero también errores que hice yo. Y creo que los 2 errores más grandes que hice, uno fue, creo que simplifiqué mucho el concepto de estar operando en 5 diferentes países latinoamericanos a la vez, ¿no? Creo que fue muy simplista de mí pensar que podemos extrapolar lo que hacemos en Argentina a Brasil, ¿no? Esos mercados no tienen nada que ver uno con otro. Y cuando estás en diferentes mercados y tienes diferentes, digamos, equipos, mercados muy con sus propias complejidades, la complejidad en general del proyecto se incrementa de forma exponencial. Y creo que eso fue un error muy grande. Creo que pierdes mucho foco y pagas, y creo que la razón típicamente por expandir muchas veces no es la razón correcta. Uno cree que está creando valor de la empresa o que está siendo más atractivo para inversores, para una inversión. Y eso creo que me ha influido mucho, por eso Minu está solamente en México, no tenemos planes de salir de México. Creo que esa fue una, y luego la otra que también fue muy interesante, otro error que hicimos, es que los unit economics al principio eran muy atractivos. Nosotros teníamos un buen margen, ¿no? Eran productos exclusivos, ¿no? Muy aspiracionales, entonces teníamos un buen margen, comprábamos wholesale, enviamos directamente. Pero cuando fue cambiando el tipo de cambio y cuando fueron cambiando los costos de importar, esos unit economics empezaron a parecer muy diferentes. Y creo que no reaccionamos suficientemente rápido. Creo que es una de las cosas también de aprender, de ser muy honestos con qué está pasando en tu negocio. Esto está pasando, no está funcionando, aceptémoslo y reaccionemos muy rápidamente. Pero si me preguntas qué fue el error más grande que hice en Formafina, creo que yo elegí el proyecto incorrecto para mí mismo. Porque me parecía que era un modelo interesante, me parecía que era un modelo que podía tener mucho potencial, pero no me apasionaba el problema de conseguir darle acceso a personas a productos de deco y moda exclusivos que no tienen acceso en su propio país. Y ese para mí fue el aprendizaje más importante. Yo creo que tomé una decisión de hacer ese proyecto por las razones equivocadas, porque leía las noticias de proyectos parecidos en otros países que les iba muy bien, porque veía que había mucho apetito de inversores en ese espacio, en ese momento, y creo que eso fue un error. De hecho, Niman, corrígeme si me equivoco, pero por esa época también estaba muy en auge Hawkers, ¿no? Exacto. Era una millonada impresionante de los proyectos que creo que más cash y además reventaron el mundo de la pauta digital a través de Facebook. O sea, fue un caso, y después quitando los temas donde entraron algunos paisanos míos venezolanos y después la cosa se puso un poco turbia, pero en arranque Hawkers fue un caso de éxito en España, ¿no? No, sin duda, y justo fue la época también de que flash sales se hizo muy, muy de moda, ¿no? Tenías Fab, tenías Guild, tenías estas empresas que estaban creciendo muchísimo, y creo que eso fue parte del error que hice yo. O sea, lo que lees en las noticias, primero de todo, es una versión, ¿sabes? Muy, digamos, una versión
es el mundo perfecto, digamos, no entiendes lo que está pasando detrás, no lo puede apreciar. Y luego también creo que es un error buscar tendencias, ¿no? Cuando al final del día lo que cada uno tiene que buscar su proyecto, su problema que le apasiona. Entonces, ¿sabes? El error más grande para mí fue, si me interesaba ese espacio, me faltaron dos cosas. Me faltó una conversación conmigo misma de, oye, ¿de verdad te interesa esto? ¿De verdad te apasiona esto? Si vas a estar estos los próximos 5 o 10 años de tu vida en momentos complicados, vas a seguir apasionado. Y la segunda era, en vez de leer noticias, en vez de hacer esta investigación, digamos, muy de lejos, es hablar con emprendedores que han hecho proyectos parecidos. Es convencerles que les puedas sacar a comer hasta tomar un café y que te digan los retos de verdad, que te digan lo que no se puede apreciar en una noticia en TechCrunch, ¿no? Una nota en TechCrunch. Y eso fueron, creo que, 2 errores muy importantes. Oye, y a ver, ahorita que dices, es tener conversaciones con esos emprendedores. En el ecosistema emprendedor, ¿se pueden tener ese tipo de conversaciones? Porque siempre que platicamos con emprendedores, terminan comentándonos que hay mucho bluff ahí, que el ecosistema emprendedor pues no es lo que se dice en LinkedIn. ¿Qué tan fácil es encontrar que la gente se abra y que tenga conversaciones de lo que realmente pasa detrás de un emprendimiento? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que hay mucho, no sé si es bluff, pero obviamente todo pinta muy bien. Y se entiende por qué, ¿no? Cuando hay comunicación externa y pública, ¿no? En LinkedIn, la gente está buscando atraer talento, la gente está buscando atraer inversión, etcétera, ¿no? No sé si es bluff o solamente muy optimista, ¿no? Y solamente se habla de lo bueno. Pero yo sí estoy convencido que, especialmente, yo conozco el ecosistema emprendedor en México, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile, y diría que ellos han ido cambiando mucho entre los últimos años. Pero yo creo que los emprendedores, cuando están en conversaciones personales one-to-one, o sea, especialmente a emprendedores nuevos que están empezando, creo que ahí se quita todo el bluff. Creo que porque la gente quiere ayudar. Todo emprendedor ha empezado su proyecto con muchísima ayuda, ¿no? Yo mismo, ¿no? Con muchos mentores, con mucha ayuda de gente que ha pasado por ello. Y esas conversaciones son claves. Y sí creo que hay un pay it forward muy natural que pasa en el ecosistema. Porque el emprendedor sabe lo difícil que es ser emprendedor, ¿no? Y quiere apoyarse unos a otros, estamos en la misma batalla, ¿no? La verdad es que al ecosistema le vaya bien, le nos vaya bien a todos, etcétera. Y también creo que hay mucho respeto entre emprendedores y también los emprendedores queremos que haya más emprendedores, ¿no? Yo en mi caso quiero que haya muchos más emprendedores de proyectos sociales, ¿no? Es algo que le dedicaré las horas que haga falta y ayudaré como pueda para que pase eso. Pero sí creo que cuando es muy diferente cuando una nota o un post en LinkedIn, cuando te sientas a tomarte un café y le haces la pregunta y cuéntame qué es lo difícil de tu negocio, qué de verdad está pasando, qué es lo malo, qué es lo que duele. Y creo que ahí hay mucha honestidad, ¿eh? Y pues justo honestidad porque la gente está buscando ayudarse unos a otros y no hay nada que... Yo aconsejo mucho a la gente que está empezando. Encuentran la forma, aunque sean emprendedores en otros países, ¿no? Que hacen proyectos parecidos, encuentra la forma de convencerles que te dejes, ¿sabes? Vete a visitarles y sacarles a un café y que te digan la realidad, porque qué mejor de alguien que ha pasado por ello, que ha pasado por las sorpresas, que tu business plan no se piensa en absoluto, por esa dificultad, por todas esas decisiones trade-off que hacemos, que en la fase de planning son muy, muy difíciles de identificar al comienzo, ¿no? Llega el momento de que decides que Forma Fina ya no es lo tuyo, pero luego de haber visitado varios países, pones la mira y tus ojos en México. ¿Por qué? ¿Fue Sabadell? ¿Fueron los tacos? ¿Fue el tequila? ¿Fue la suma de todo? No, pues, curiosamente otro error que hice, y esta es un poco más difícil de comentar con emprendedores, es, yo creo que me di cuenta que Formacina tenía que cerrar como operación un año antes del que cerró. Pero no lo quise cerrar, porque no quería pasar por ese momento de cerrar la operación, tener que echar al equipo, perder el dinero de los inversores, perder el dinero de muchos amigos que han invertido en mí. Y también eso creo que fue un error, porque creo que hay un aspecto del emprendedor que siempre hay mucha persistencia y todo el mundo te va a decir que no y vas a decir que sí. Y ese equilibrio con ser muy honesto contigo mismo. Oye, aquí no está funcionando este proyecto y no va a funcionar aunque trabaje 90 horas a la semana, no va a cambiar, ¿no? Y creo que también me duró otro error que hice, me di cuenta demasiado tarde,
creo que este tema de ser muy brutalmente honesto contigo, especialmente en el contexto actual, es algo que es difícil, y hablamos mucho entre emprendedores. Pero tu pregunta es, yo había llegado ya a México con Formafina. Y justo fue ya que cuando ya estábamos en México, cuando cerramos la operación, cerramos el proyecto. Me doy la vuelta a mi mujer, le digo, cariño, ahora tú decides dónde quieres ir en el mundo, me estás dando vueltas por toda Latinoamérica. Y ella me mira y me dice, obviamente, te noto a ti, me noto a mí, nos hemos enamorado de este país. ¿Sabes? Quedémonos aquí. Y yo le decía, donde tú me digas, nos vamos. Pero me dice, mira, estamos... Y la verdad es que nosotros nos enamoramos, no sé, una pareja iraní, no sé muy bien por la razón, pero la conexión que tenemos con México es increíble. Amamos el país, amamos la gente, consideramos esto nuestra casa. Llevamos 6 años aquí, no mucho tiempo, pero... así que decidimos quedarnos. Y fue justo ahí que conecté otra vez curiosamente, con un amigo de Oliver Wyman, que él se hizo socio en Oliver Wyman, montó la oficina de Ciudad de México, que ahora es mi socio en Minu, y él estaba en Banco Sabadell. Ahí conectamos, yo venía de una trayectoria de haber estado trabajando en startups muchos años, y me dijo, vente a trabajar en el banco. Yo, ¿cómo ves a mí trabajando en un banco? Si yo vengo del mundo de startup, y cómo son las cosas, justo acabé ahí, acabé en el banco en un proyecto precioso, la verdad es que acabé a cargo de la banca de personas, la banca retail, y lanzando lo que en el momento era el primer banco 100% móvil del país, enfocados en ahorro. Así que un proyecto precioso, y también yo necesitaba, que también es una cosa que aconsejo mucho a emprendedores, ¿no? Cuando pasamos por fracasos, que la mayoría pasamos por fracasos, pues tomemos nuestro tiempo para recuperarnos, ¿no? También psicológicamente y luego financieramente también, ¿no? Pero psicológicamente, porque emprender es duro, ¿no? Y no puedes emprender a medio gas, no puedes emprender con poca energía, tienes que estar con todo, digamos, ¿no? Entonces hay diferentes etapas en la vida que uno necesita estar dándolo todo y necesita luego recuperarse y, digamos, volver a recargar energías, que justo fue lo que hice. Yo fui al banco, era un proyecto precioso, me encantó lo que hicimos, muy orgulloso del equipo, lo que lanzamos. Y hasta el principio decía yo, ¿sabes qué? No sé si voy a volver a emprender. Pero como son las cosas, todos mis amigos me decían que era cuestión de tiempo y tenían razón. Oye, y a ver, platícanos, ¿cómo surge la idea de Minu? ¿En qué momento fue ese, que se le llama ese momento wow, donde dijeron, aquí hay una idea interesante? Sí, yo no sé tanto si estas cosas son momentos wow, no es un momento, entonces no estás en bici, no tienes otra idea, casi te caes. Creo que la verdad que surgió para nosotros. Yo sí estaba convencido que quería hacer un proyecto de impacto social. Y justo por mi experiencia en Formafina me di cuenta que en mi próximo proyecto quería hacer un proyecto que ayudara a la sociedad. Porque sabía que eso tenía una pasión para eso y que puede haber días buenos, puede haber días malos, puede el proyecto fracasar, pero habrás contribuido a una causa que te da mucho orgullo personal, ¿no? Entonces, sabía que íbamos a hacer un proyecto de impacto social, nos habíamos enamorado de México, justo con quienes son mis socios, ellos un español, un italiano, casados con mexicanas, llevan aquí de 9 a 14 años. Y empezamos mucho a hablar de hacer algo para contribuir nuestro granito de arena a un país que es nuestra casa, ¿no? Nos ha tratado tan bien. Y luego también empezamos a mucho pensar en este tema de salud financiera, ¿no? Yo me llamo del mundo de finanzas y luego también del mundo de tecnología. Entonces ahí empezamos mucho a obsesionarnos con problemas de salud financiera y por un lado pasaron, te diría, como a lo mejor 3 cosas, ¿no? Por un lado, hicimos mucha investigación de mercado y te das cuenta que la verdad es que es un problema alarmante, ¿no? Que así que de verdad está afectando a la sociedad entera, ¿no? Afecta la salud financiera, la salud física, la salud mental, las relaciones entre la sociedad, afecta a la productividad de las empresas, la productividad del país, ¿no? Del PIB del país. Y luego las estadísticas también son muy preocupantes, ¿no? Un 80% viven de nómina en nómina, sin tener ningún ahorro, hay baja educación financiera, baja cultura de ahorro, menos de 10% de un ahorro, 30% acaban buscando préstamos para gastos recurrentes, comida, transporte, ¿no? Y en un país donde no hay leyes de usura. Entonces tienes algunas tasas en el mercado que son abusivas, ¿no? Deben de ser ilegales. Y hay mucha gente vulnerable, poco, 20% tiene seguro de salud, 10% tiene seguro de vida. Entonces, ese aspecto. Luego empezamos a hacer, la segunda fue empezar a hacer muchas encuestas. Y las encuestas nos dimos cuenta que la gente odiaba estar endeudada
y que estaba muerta de estrés. El nivel de ansiedad era increíble. La gente dice que no dormía bien, y le preguntaba a ver si no lleva la quincena, voy a tener que pedir dinero prestado a mi hermana en la comida del domingo, y era una cosa muy visible. La gente no entendía muy bien sus préstamos y acababa con no sabía bien la tasa, no sabía bien los plazos. La verdad es que salió información de esos encuestas y esos focus groups que hicimos, que era muy preocupante, ¿no? La gente estaba muy endeudada, sin saber, y muy estresada, ¿no? Y luego la tercera fue una anécdota más personal, que fue justo el portero, y curiosamente me pasaba esto justo la semana pasada, pero el portero de mi edificio donde vivo me pedía ayuda para llegar a la quincena. Es un señor que lleva trabajando en el edificio décadas, ¿no? Un señor que trabaja muy duro, muy profesional, y siempre me pedía como 300, 400 pesos para pagar, de vuelta el día de la quincena, porque no llegaba, ¿no? Iba muy justito y le había surgido algo, etcétera, tenía algún gasto. Y se me quedó mucho eso en la cabeza, ¿no? Porque el día de la quincena, religiosamente, a la mañana venía a tocar la puerta y me devolvía el dinero, ¿no? Que dije yo, este señor que lleva tanto tiempo trabajando, que trabaja tan bien, por un tema del producto, de la nómina, ¿no? Que es un producto raro, ¿no? Porque te pagan 2 días, te pagan el 15 y te pagan el 30. Y ya se está trabajando, vas trabajando 13 días, de repente tienes un gasto inesperado y esos 13 días no son ni un peso de liquidez, ¿no? Entonces te pones en una situación tan complicada y como para este señor, para tener que pedir ayuda, ¿no? Entonces eso empezamos a pensar mucho sobre este tema de este producto de salario, ¿no? Qué raro que ese producto de salario, que especialmente en un mundo que ya todo es bajo demanda, la música, la comida, que lo que pides, el contenido que lees, que el motor de tu vida financiera, que el salario no lo sea, no tiene ningún sentido. Entonces, y con eso y con la tecnología que hoy en día, entonces lo que dijimos es que vamos a cambiar este concepto para que tengas acceso a tu salario ya trabajado, que ya devengado, que ya legalmente te pertenece, cuando tú lo necesites y sin que tengas que esperar el pago de la nómina, para reducirte ese estrés, para saber, sabes que yo tengo liquidez, tengo acceso a mi lana. Es un concepto muy simple, ¿no? Digo, esto es mi lana, tengo acceso yo cuando yo lo necesite. Y luego la segunda es también para evitar que la gente se endeude. Entonces, de ahí surge el proyecto de Minu, ¿no? El proyecto de Minu era, queremos hacer un proyecto de impacto social, queremos mejorar la salud financiera de muchas personas. Dijimos, la mejor forma de hacerlo es de la mano de las empresas. ¿Y por qué? Porque por un tema de confianza, ¿no? Porque las personas se fían de su empleador. Entonces decidimos hacer un modelo B2B2C y luego decidimos el primer producto nuestro que sea el salario on demand, porque vimos que lo que más dolía era la falta de liquidez entre nómina y nómina y el estrés y el endeudamiento que eso causaba. Muy bien, entonces vamos a preguntarte formalmente cómo defines a Minu y en estos 4 años, porque nació en 2019, cómo ha sido la evolución de su modelo de servicio. Pero por favor, no nos respondas ahora. Después de este corte, ayúdanos con estas definiciones. Ya regresamos. Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Andy Llanes, cofundadora de WOS, la aplicación de wellness y fitness digital que está ayudando a las empresas a incentivar a sus colaboradores a ser físicamente más activos, obteniendo beneficios como una mejor respuesta ante el estrés, mayor concentración, más vitalidad y sobre todo mejorando la salud integral. Implementar WOS en tu compañía es súper sencillo y lo mejor es que con una sola membresía puedes dar este beneficio a toda tu plantilla. Escríbenos a hola@getwos.co o ingresa a las notas de este episodio, haz clic en el link de contacto y déjanos tus datos. Entrena inteligente, entrena eficiente con WOS. Nima, entonces ya nos queda muy claro cómo surge la idea de Minu. Y la pregunta ahora sería, ¿cómo defines ante tus inversionistas, ante tus colaboradores, ante tus clientes sobre todo, qué es Minu? Y hoy en día su modelo de servicio permanece tal cual como nació en 2019. Minu es una HR Tech de un proyecto social con la misión de mejorar la salud financiera de millones de trabajadores. Somos una plataforma de beneficios para las empresas enfocada en salud financiera. Y tu pregunta, Alfa, es que nuestro modelo ha cambiado desde que nosotros nacimos. Nosotros empezamos con un producto que era Salary on Demand. Entonces éramos un monoliner, un monoproducto. Y ese producto, el modelo de negocio era un modelo transaccional. Era gratis para las empresas. Y le cobrábamos al trabajador para cada retiro que hacían.
era como si fuese un cajero. Era un cajero de tus fondos que ya has devengado, ya has trabajado. Y nacimos cobrando 39 pesos por retiro, da igual el monto que retirabas. Y nosotros, cuando no cambiaba el flujo de caja de la empresa, nosotros, cuando decían retiro, financiábamos ese retiro, enviábamos los fondos y luego se descontaba la nómina del trabajador y se nos pagaba a nosotros. Con eso crecimos y durante la pandemia nos dimos cuenta que queríamos dos cosas, ¿no? Queríamos solamente salud financiera, no es solamente la falta de liquidez entre nómina y nómina, entonces empezamos a construir otros productos de bienestar financiero. Educación financiera, que es un pilar clave para nosotros, pago de servicios a más de 50 proveedores, ahorro con una buena tasa de rendimiento, préstamos baratos, un mundo entero de descuentos en más de 10.000 establecimientos, seguros y asistencias de todo tipo. También nos dimos cuenta que la salud física está muy interrelacionada a la salud mental. La salud financiera está muy relacionada a la salud física y a la salud mental. Entonces nos dimos cuenta de la importancia de eso, ¿no? Entonces también incluimos acceso a doctores, acceso a gimnasios, a nutriólogos, a terapeutas, temas de fitness, temas de meditación. Y nos convertimos en una plataforma que somos hoy en día con más de 35 beneficios. No muy enfocado en salud financiera, pero con más de 35 beneficios. Y cambiamos nuestro modelo de negocio a un modelo de negocio donde la empresa paga una suscripción por empleado por mes. Y todos los beneficios son completamente gratis para el colaborador. El colaborador puede hacer los retiros ilimitados que necesite de su salario on demand, hasta 50% de su salario de trabajador. Queremos asegurarnos que hay un colchón para que no tenga problemas de estrés financiero más para adelante. Puede hacer consultas ilimitadas a doctores, a nutriólogos, a terapeutas, a especialistas, a expertos de salud sexual, etcétera, pero ilimitadas. Puede hacer pagos, además de todos los pagos que quiera, sin ningún costo. Y el modelo ha cambiado para que lo pague la empresa y sea gratis para el colaborador, que nos gusta mucho más, ¿no? Porque está más en línea con nuestra misión. Estamos pasando ese ahorro al trabajador y también creemos que es la responsabilidad de la empresa el bienestar de sus empleados. Y vemos que en un mundo en un mundo post-COVID mucho más humanista en el que estamos, vemos que las empresas están muy de acuerdo con eso, también porque ven el impacto que tienen. Las mejores empresas saben que su gente está mejor. Van a ser más productivos, se van a quedar con ellos más tiempo, van a crear mejores culturas de trabajo. Oye, es decir, pasaron de estar como más enfocados a la parte fintech, a la parte económica, a enfocarse a la parte de beneficios, ¿no? Y ahí entraron pues a un nicho donde la competencia también es bastante amplia, ¿no? Correcto. Nosotros nos evolucionamos, digamos, a una plataforma más completa de beneficios, justo como comentas. Y creo que la diferencia nuestra que tenemos con otros players que tienen beneficios es que diré que son dos cosas. Una es la forma que está hecha nuestra plataforma. Entonces, la razón, hoy en día nosotros estamos trabajando ya tenemos unos 550 empresas clientes, algunas de las empresas más grandes del país, ¿no? Como Modelo, Coppel, Telefónica, Totalplay, Scotiabank, Capgemini, Cinemex y muchas más. Y creo que la razón, estamos creciendo muy bien, crecimos un 5x nuestros ingresos el año pasado, en el 2022. Y con un producto que gusta mucho, ¿no? Tenemos un NPS, un Net Promoter Score de 92 de 100, es altísimo, ¿no? Y ratings de 4.8 de 5 en los stores. Y creo que la razón, justo en ese espacio, nuestra diferenciación son dos cosas. Son la primera, tenemos una plataforma que vemos que resuelve mucho de los dolores que oímos que tienen nuestros clientes. ¿No? Los clientes, los pymes nos dicen, yo tengo prestaciones de ley y ahora tienes todos estos beneficios a un precio muy atractivo, ¿no? Nosotros cobramos entre 59 pesos a 88 pesos en función de los módulos por empleado por mes. Entonces es muy atractivo para tener todo esto ilimitado para si fueses a comprar esos beneficios por su cuenta, te costaría casi 10x de lo que nosotros cobramos. Pero lo que les gusta es, ¿sabes que las pymes dicen, ¿sabes que yo tengo todos esos beneficios de golpe, benefits in a box, a un precio increíble, ¿no? Y con una empresa que trabaja con todas las empresas grandes del país. Pero la otra nos dicen, las empresas medianas y grandes nos dicen, ¿sabes qué? Yo tengo beneficios de diferentes proveedores, pero eso me causa mucho confusión para mis empleados, ¿no? Porque tienes un beneficio en esta app, otro una página web, pero otro tienes que llamar a un número de teléfono. Y luego también yo como recursos humanos veo como esto es información, pero está desconectada. Y le atrae mucho el hecho de que tengas todo en un mismo sitio.
Entonces, una misma experiencia para todos los beneficios. Entonces, el colaborador vuelve al mismo sitio y tiene todos sus beneficios. Y la segunda es que tienes un portal que tienes reporting y dashboard holístico. Y lo que te permite tener una visión, tener una estrategia integral de tus beneficios, que es algo que, según un estudio de Mercer, 80% de las empresas mexicanas están buscando. Esa es una. Y luego la segunda, también el dolor que oímos mucho, nos dice, ¿sabes qué? Yo doy beneficios, pero la gente no lo usa, la gente no lo valora. Y eso les duele. Y lo que hemos hecho dentro de Minu es, hemos gamificado la plataforma para que cada vez que yo hago una clase de educación financiera, cada vez que yo ahorro, cada vez que yo retiro mi salario on demand, cada vez que tengo una sesión con mi terapeuta, me dan puntos, me da estrellas, y a ningún costo para la empresa o para el colaborador. Lo que hacen las estrellas es me suben de nivel, me mejoran las condiciones de todos los beneficios. Entonces, mi ahorro, que estaba al 8% de recursos disponibles en cualquier momento, que ya es altísimo, ahora es un 9%. Mi cobertura del seguro, que era 100.000 de seguro de muerte accidental, que era 100.000 pesos, ahora son 200.000 pesos. Ahora tengo acceso a todas estas cápsulas de pausa activa, de fitness o de meditación que antes no tenía, ¿no? Y eso causa muchísimo uso. Nosotros tenemos de promedio, nuestros usuarios se loguean 4 veces al mes en la aplicación, que es altísimo para beneficios, ¿no? Entonces, es una razón. Y luego la segunda razón, diferenciación nuestra, es que tenemos beneficios que son nuestros, que nadie más tiene, ¿no? O que la gente no tiene al nivel que tenemos nosotros. Tenemos salario on demand, donde somos el líder categoría, somos el premio más grande de toda Latinoamérica, aunque solamente operamos en México. Y somos la referencia en el país. Y la segunda, tenemos este concepto de una caja de ahorro as a service. Una empresa mediana, pequeña, en vez de tener que montar su propia caja de ahorro, que tarda 12 meses, te puede costar hasta 5 millones de pesos, se puede enchufar a la nuestra 24 horas después, a 0 costo upfront para la empresa, puede ofrecer una caja de ahorro a sus colaboradores, ofreciendo un 8% en recursos disponibles en cualquier momento, con rendimiento diario que puedes sacar cuando quieras sin ningún costo, que ya es altísimo, que ese 8% puede subir a un 10%, y luego préstamos baratos del 23%, cuando el promedio del mercado de esos mismos préstamos está a un 70%. Y tenemos una tercera, que es justo una que acabamos de hacer una fusión hace poco, que es que ahora son vales de despensa. Especialmente os lo conocía muy bien, pero son vales de despensa y de gasolina. Y luego tenemos otros diferenciadores como sobre la información, que somos la startup en México con más certificaciones globales de protección de datos y seguridad de la información. Y es el portafolio más grande de clientes y con mayor nivel de satisfacción. ¿Verdad que desde lo que comenzaron al día de hoy está impresionante todo lo que se han expandido, ¿no? Lo platicábamos recientemente, este famoso concepto del all-in-one, pero aquí es bastante all. Y eso me lleva a preguntarte, recuerdo que en el pitch inicial, en 2019, hablabas que tenías el soporte de un fondo, creo que era un fondo de Facebook, y me parece que también era de Bill Gates, ¿no? ¿Era algo así? O sea, nosotros tenemos con 3 tipos de inversores que nos apoyan. Tenemos un grupo, justo el primer grupo, que es el que comentabas, que son inversores de impacto social. Y ahí teníamos, desde el comienzo, nos ha apoyado un fondo que se llama Village Global, que es el fondo de Mark Zuckerberg, de Facebook, de Bill Gates, de Microsoft y de Jeff Bezos de Amazon. Luego tenemos otros fondos como Next Billion Ventures, como Salcantay, todos son fondos que se enfocan mucho en proyectos que impactan en la sociedad de forma positiva. Y luego tenemos otros fondos que son ya fondos o de FinTech o fondos globales de HR Tech, como son QED, como son FinTech Collective, FJ Labs, Vostok, etcétera, Nazca aquí en México. Y luego también trabajamos mucho con family offices. Entonces trabajamos con una variedad de family offices dentro del país, que nos ayuda mucho también con presencia y con desarrollo de negocio. Oye, y recientemente levantaron una ronda puente, ¿no? De $10 millones antes de llegar a la Serie B y una línea de deuda por $20 millones. ¿Cuál es el plan con esos recursos? Platícanos. Sí, claro. Nosotros a fecha de hoy en total hemos levantado $50 millones, justo como comentas, 23 de deuda, 20 en esta ronda, ya hemos levantado 3 antes de deuda, luego 27 de equity. Y la deuda la levantamos para financiar los retiros. Entonces, este año acabamos de lanzar, a principios de año lanzamos con el grupo Modelo, y es para 30.000 colaboradores suyos en toda la República. Entonces, estás hablando de un cliente muy grande que va a tener muchas necesidades de retiros y justo para eso hemos levantado.
Y luego también estamos lanzando con Coppel este año. Con Coppel estamos hablando de 105.000 empleados, ¿no? Entonces, justo para tu pregunta, Adrián, ahí levantamos la deuda para poder financiar los retiros sin tener que usar nuestro propio balance sheet, nuestro propio working capital. Y luego la otra que levantamos, digamos, la parte de deuda, es para seguir creciendo y enfocándose en nuestra distribución. La verdad es que vemos que el mercado, el HR Tech, creo que el mundo de HR Tech ha cambiado mucho estos años. Creo que COVID ha tenido mucho que ver con ello, pero que ha causado que la importancia el rol de recursos humanos haya cambiado, ¿no? Que después de COVID el peso que tenía recursos humanos ha evolucionado de ser más reactivo, ¿no? Históricamente, a ser más proactivo, a tener la oreja del director general, a tomar decisiones importantes, innovadoras para proteger a su gente. Hemos pasado por momentos difíciles, ¿no? Muchas empresas han tenido que hacer recortes y luego justo han tenido que cuidar. Y había un momento que todos se acuerdan de, oye, ¿qué decisiones tomó la empresa? ¿Qué decisiones tomó recursos humanos? Entonces vemos que la voz de recursos humanos en muchas organizaciones ha cambiado de forma muy positiva, ¿no? Y la segunda, creo que también hemos llegado a un momento como parte de eso, es que se dan cuenta que el rol que tiene la tecnología. ¿No? Que ves que en recursos humanos que había mucho foco antes en atracción de talento, pero más y más ven que la tecnología, las plataformas, el impacto que puede tener especialmente en el talento, ¿no? Desde el punto de vista de hay un ROI muy claro ahí, ¿no? Nosotros hicimos un estudio, por ejemplo, el año pasado con la Universidad de Harvard que muestra que Minu mejora la retención en un 20% anual. Eso es un ahorro ya muy importante y es un ejemplo muy bueno de pues yo invierto en tecnología y mira qué retorno consigo. Entonces, creo que digamos estamos viendo que el mundo de HR Tech está pasando por una transición y una evolución muy interesante y yo creo que ya está aquí. Yo creo que ya los líderes de recursos humanos, su percepción de usar e invertir en tecnología ha cambiado mucho, especialmente en los últimos 2 años. De hecho, en el pasado, en otras grabaciones, Adrián y yo hemos platicado que pareciera que el recursos humanos fue el último de la fila, ¿no? Se hizo mucho con comercial, con la parte de operaciones, ni hablar de tecnología. Y seguía viendo que HR seguía con la hojita de Excel, con notitas y todo muy, muy manual. Y de repente, ¡bloom!, me explota. Y ahora hemos estado viendo, por ejemplo, una revolución de lo que ha sido este famoso tema de lo all-in-one. Y recientemente ustedes con la entrada en Plurk y otros jugadores que también han entrado al mundo de los vales, me llama la atención que están tocando un tema donde, a ver, no es mentira y es conocido en el sector. Y Adrián y yo que venimos de ahí lo conocemos. Siempre se ha dicho que el mundo de los vales es el mundo de dinosaurios. Es un mundo que ha cambiado poco, es un mundo que tecnológicamente ha tenido poca evolución. A diferencia como tú lo has manejado en Sabadell, donde ha habido una revolución digital impresionante en el mundo de fintech. ¿Cómo visualiza Minu y si has podido hablar con otros founders de otras compañías? ¿Hay algo que va a cambiar en este mundo transaccional? ¿Podremos estar hablando próximamente de los neovales? ¿O piensas que todavía es un poco temprano? No, yo estoy convencido que va a suceder. Creo que y cuando hablamos de neovales, cuando hablamos de neobancos, etcétera, es muy interesante ver cómo la historia se repite, ¿no? El ejemplo de neobancos es un gran ejemplo, ¿no? Vimos que empezaron neobancos en México mismo. Los neobancos que conocemos empezaron con proyectos que al principio no causaron ninguna reacción de los bancos incumbentes, de los bancos tradicionales. Y hubo un momento de esperar a ver qué tal les iba, entender la propuesta de valor, entender la diferenciación, entender el posicionamiento, ¿no? Que muchas veces posicionamiento que a mí no me gusta tanto, que es un posicionamiento de anti otra cosa, ¿no? Nosotros somos, yo creo que cuando haces eso, creo que te enfocas demasiado en la insatisfacción con otra cosa en vez de ganarte la satisfacción por lo tuyo, ¿no? ¿Qué es lo que tú de verdad ofreces? En plan, que la gente no está contenta con X industria es un tema, pero la pregunta grande es ¿tú cómo lo estás resolviendo? ¿No? Y lo que estamos ahora viendo es que muchos de los bancos tradicionales los neobancos son principalmente bancos tradicionales ahora que están sacando sus proyectos, ¿no? En parte, obviamente, porque la regulación mexicana aún no permite el open banking como lo conocemos en Europa o lo conocemos en Brasil, ¿no? Y yo creo que algo muy parecido va a pasar en el mundo de los neovales.
Yo creo que muchas de los incumbentes, de los players grandes, son empresas que tienen los recursos, tienen la capacidad, en su momento van a empezar a reaccionar cuando vean que empresas más, digamos, startups como nosotros estamos haciendo cosas interesantes que tienen sentido para ellos. Entonces yo estoy convencido que esta transición y esa evolución va a suceder, ¿no? La gran pregunta es en los tiempos. No creo que hay, yo viniendo de banca, yo mismo trabajaba en un banco donde era un banco digital, ¿no? Porque nacimos de forma digital, pero sí instituciones más grandes tienen ciertos retos internos que impactan mucho la velocidad de las cosas, ¿no? Y no son tanto legados de sistemas como la gente creo que habla, es más legados culturales, ¿no? Es más legado, digamos, es la forma que la gente está incentivada en las instituciones, etc. Entonces, un poco yo estoy convencido que la mejor tecnología, el mejor producto, que el usuario, que el cliente lo pida, lo exija, es lo que va a definir hacia dónde nos movemos todos. Los startups, digamos, y los incumbentes, va a ser una cuestión de tiempo y forma. Yo estoy convencido que el futuro del mundo de los vales es un futuro donde va a haber una evolución muy interesante, usando mucha más tecnología la que se usa hoy en día, donde va a ser menos monoliner y más de los vales va a haber más value add, ¿no? Value add o más beneficios, o digamos, otro tipo de variedad. Y la cuestión es las grandes cuánto tiempo van a tardar en moverse para ese camino también, y si lo van a hacer de forma orgánica o de forma inorgánica, comprando otros players. Oye, con esta fusión que se anunció recientemente de Plurk, se ha hablado mucho, ya lo comentaba Adolfo, del tema de los vales. Pero más allá de eso, porque Plurk tenía también una oferta bastante amplia y no nació con el tema de los vales, ¿cuál es el valor que ves o que ve Minu en Plurk, que ve en esta integración? Sí, claro. Yo creo que eso vemos como valor en el corto plazo y luego en el medio plazo. Y es una empresa con la que tenemos muy alineados nuestros valores y, digamos, nuestra misión de impacto social. Creo que en el corto plazo vemos una oportunidad muy interesante aún en el mundo de los vales. Especialmente creo que en el mercado medio y muchas de las empresas grandes están muy enfocadas en digamos, lo que es más enterprise y sector público. Creo que hay una oportunidad muy interesante también en el mercado medio, en el mercado de pymes, donde con mucho más foco, digamos, de atenderle, digamos, ese mercado. También creo que hay mucho en mercado que hoy en día aún no tiene vales, ¿no? Hay mucho el famoso mercado virgen que dicen de los vales, ¿no? Que ahora un 50% hoy en día tiene vales, pero un 50% que aún no tiene vales, es un producto que tiene una ventaja fiscal muy clara, que es fácil, que se le vende al CFO, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa porque vemos un poco de crecimiento, especialmente de nuestra plataforma. Yo creo que si tener los vales junto con el resto de nuestros 75 beneficios, se hace un módulo muy interesante, especialmente porque puedes hacer como un cross-sell, hasta puedes ofrecer los vales a un precio mucho más atractivo, hasta gratis, como parte de la plataforma en sí, ¿no? Y vemos que muchas del criterio de decisión de con quién trabajar es el vale en sí, pero luego también ¿y qué más ofrecéis, no? Y creo que Minu está en una buena situación porque tenemos tantos otros beneficios probados, validados por tantos clientes. Eso, digamos, en el corto plazo vemos una oportunidad muy interesante de crecimiento, de impulsar el gran crecimiento que lleva la empresa los 2 años. Y luego la segunda, más en el medio plazo, creo que encaja muy bien en nuestra visión y en nuestro roadmap. ¿No? Es tener vales, tener un medio de pago, tener que es muy high touch, que la gente usa muy seguido. Creo que es justo encaja en lo que estamos construyendo ahora y mejorando, que es el mundo de beneficios flexibles. Que tú tengas una tarjeta donde esa tarjeta, nuestra empresa nos pone una bolsa y decidimos cada uno cómo queremos gastar esa bolsa. A lo mejor yo lo quiero gastar en gimnasios, a lo mejor quieres comprar de viaje, a lo mejor otra persona quiere usarlo para un seguro para su mascota. Y somos muy grandes creyentes de beneficios flexibles, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona tiene diferentes necesidades y prioridades que van cambiando en diferentes momentos de su vida también. Y creemos que esa flexibilidad es muy importante que se le puede ofrecer. Entonces, para nosotros la fusión con Plurk es un motor de crecimiento en el corto plazo y una aceleración del roadmap en el que estamos trabajando en el medio plazo hacia el mundo de beneficios flexibles. Entonces me lleva a preguntarte, ya hoy, comparado con Formafina, ya llegaste más o menos al mismo nivel, 4 años. Sí. Pero creo que a diferencia de cuando estabas en Formafina, aquí te veo con un hambre de crecimiento impresionante y en el otro ya estabas en el proceso de ir cerrando. ¿Cómo ves a Minu en los próximos 5 años? Sí, yo que justo el otro día lo hablaba cuando cumplimos 4 años.
es una experiencia muy diferente, ¿no? Y por muchas razones. Yo creo que el proyecto, la misión, es algo que de verdad me apasiona, ¿no? Tenemos días buenos, tenemos días malos, pero sabemos que cada día tenemos usuarios que han tenido su seguro, ¿sabes? Tienen acceso a seguro, han tenido acceso a on demand, no se han endeudado, está menos digamos, eso nos da una... Creo que también ha sido diferente en todos los sentidos. Creo que los inversores que nos han apoyado, creo que mis co-founders, mis socios, al final pues yo mismo, ahora estoy con 2 socios estupendos y que hemos montado un equipo de altísima calidad. Hay muchas diferencias, la verdad es que estamos muy ilusionados y también obviamente este es el segundo proyecto, ¿no? También aprende cosas de sus errores, pero se siente muy diferente y creo que la forma que se refleja esa diferencia también para mí es el nivel de ambición. O sea, yo fundamentalmente creo que lo que estamos haciendo está mejorando la vida de muchas personas y está causando que empresas sean mejores con ello. Y creo que el usar tecnología para mejorar el activo más importante que todos coincidimos, que tienen todas las empresas, que es su gente, creo que hay tanto que hacer ahí. Entonces vemos que hay una tendencia, justo como comentábamos antes, que las empresas más y más se están dando cuenta de eso. Y dentro de ese mundo hay tanto que hacer, ¿no? Y no sé lo que estamos buscando. Y tu pregunta es, si yo creo que en los próximos 5 años sí ya saldremos de México, aunque hemos estado aguantando mucho de México, pero tenemos obviamente clientes que nos piden ir con ellos a otros países, partners que nos piden ir con otros países. Tenemos ambición global nosotros mismos. Y luego la segunda es creo que tenemos más y más producto que estará impactando la vida financiera de los trabajadores. Y cuando pensamos en vida financiera, pensamos en todos sus sentidos, ¿no? Porque al final del día nuestra vida financiera es una parte core de nuestra vida que toca todos nuestros diferentes aspectos, ¿no? Entonces eso se convertirá en que ofrezcamos más productos y más módulos para las empresas, para los colaboradores, para que juguemos un rol más importante, con más impacto en mejorar la vida financiera de los colaboradores. Dima, pues la verdad es que es impresionante lo que están haciendo con Minu y ahora nos toca pasar a una parte más personal. ¿Te gustan los cuentos? Sí, claro, como todo buen iraní. ¿Tienes algún cuento favorito o algún escritor de cuentos favorito? Escritores tengo muchos favoritos, pero cuentos favoritos, por ejemplo, yo tengo... A los iraníes nos gusta mucho contar cuentos, ¿no? Y yo soy un apasionado del backgammon. El juego del backgammon. Me gusta mucho el backgammon, pero yo creo que refleja una cosa muy interesante también sobre los retos en la vida y sobre el emprendedorismo. Y hay un cuento que los iraníes nos gusta contar, porque los iraníes creemos que el backgammon se inventó en India, en Persia, ¿no? Que ya sabes la realidad, pero nos gusta decir eso. Y siempre contamos que los indios inventaron el ajedrez, ¿no? Porque el ajedrez viene de la India, y se lo enviaron a los iraníes. Les dijeron, este juego refleja lo que es tener éxito en la vida, porque para tener éxito en la vida tienes que ser muy inteligente, ¿no? Porque el backgammon es mucho de pensar. Y los iraníes tomaron eso y enviaron de vuelta a los indios y enviaron el backgammon. Y dijeron, este juego es el juego que refleja el éxito en la vida. Para tener éxito en la vida tienes que ser inteligente, tienes que ser estratégico y tienes que tener suerte. Porque el backgammon es un juego que tiene un equilibrio muy bonito entre la suerte, los dados, ¿no? Y tu capacidad de juego y tu estrategia, etc. Pero me gusta mucho esta historia, porque me gusta mucho el backgammon, también soy un loco del backgammon, pero me gusta mucho este juego, esta historia también, porque creo que ese juego de verdad refleja la realidad y me hace mucho pensar en el emprendedorismo, ¿no? Que hay momentos que tienes malos dados, ¿no? Y la realidad es que da igual cuánto lo pienses, son momentos complicados que solamente tienes que sobrevivir, ¿no? Y luego, de la misma forma, hay momentos que las cosas te van muy bien, pero tienes que ser consciente que es por los dados, ¿no? Que nos gusta mucho decir, claro, esto es buena estrategia y porque lo pensamos, etc. Pero tienes que tener en cuenta, obviamente, que hay momentos que es pura suerte, ¿no? También por las cosas también. Por eso me gusta mucho ese. Y de escritores favoritos, yo leo mucho, leo como 15-20 libros al año. Un escritor que me encanta es John le Carré. Es un escritor, es un inglés que escribe novelas. Yo leo mucha ficción, cuando me desconecto, digamos, del trabajo, leo ficción. Y es un escritor de novelas de espías. Él mismo era de la parte de MI6 y escribe mucho porque habla mucho de la condición humana, ¿no? De la condición humana desde el punto de vista de
la vida de un espía, ¿no? La soledad de la vida de un espía, y que lo que al final del día todos buscamos es estas conexiones con otras personas, estas relaciones. He leído, habrá escrito unos 40, murió hace un par de años, habrá escrito unos 40 libros, 40, 50 libros, y habré leído la gran mayoría, me faltarán como 4 o 5. Y en la parte empresarial, ¿habrá alguno que en algún momento de tu vida te haya marcado o te haya ayudado para lo que haces emprendimientos? No, sin duda. Hay 3 libros que creo que se me quedan mucho en la cabeza y pienso muy seguido en ellos, y creo que son libros que mucha gente habla de. Está el Lean Startup de Eric Ries, ¿no? Que justo me hace mucho pensar en cómo siempre es todo hipótesis, no dejar de que tu ego te crean que es todo hipótesis, y cómo buscas la forma rápida de testear, probar, etc. Un profesor mío en Harvard era Clayton Christensen, que es un profesor estupendo, que escribió el Innovator's Dilemma, que habla justo mucho de lo que es la innovación y de la razón, digamos, de los proyectos, etc. Y él tuvo su última clase que fue fascinante, que todos los principios del Innovator's Dilemma los aplicó a cómo tú mides tu propia vida, tu propia calidad de tu vida, ¿no? Que fue una sesión espectacular. Y otra que pienso mucho es The Hard Thing About Hard Things, que es de Ben Horowitz, ¿no? Y también creo que justo habla mucho de los retos y los altibajos de ser emprendedor, pero creo que también tiene como muchos consejos muy accionables, y vuelvo mucho a ese libro muy seguido. Oye, en adición a Minu, ¿no? ¿Alguna aplicación móvil o un gadget tecnológico que recomiendes, ya sea en lo personal o en lo profesional? Sí, soy un loco de este mismo. Yo ahora soy un loco de gadgets, tengo ahora el Oura Ring. Uh-huh. Y creo que lo bueno de este es una gran evidencia, es un sensor que te mide tu heart rate y tu heart rate variability para ver cómo duermes, y es esas cosas grandes que muestran que cuando empiezas a medir algo, cómo empiezas a cambiar tu comportamiento. Entonces yo con esto te mido muchas cosas, pero mido que también duermo. Y esto me ha cambiado el comportamiento. Y a las 10:30 me pongo nervioso, que no quiero dormir, porque si no por la mañana me va a dar una mala noticia que no he dormido bien. Pero creo que creo que sirve mucho. Creo que todos los gadgets de medir tu salud muy seguido, con ciclos de feedback muy cortos, ayudan muchísimo para cambiar comportamientos de forma positiva. Excelente. Y referente al mundo del emprendimiento o de la parte empresarial, 2 o 3 empresarios latinoamericanos que sientas que están marcando tendencia y que vale la pena seguirlos. Sí, yo creo que uno que voy a decir es uno que mucha gente dirá, pero creo que David Vélez de Nubank es sin duda es una referencia. Creo que en lo profesional, también porque alguien empezó un proyecto, es un amigo, alguien empezó un proyecto tan ambicioso, tan valiente, en un momento cuando tenías bancos en Brasil incumbentes, que creo que muestra el que no hay nada que no puedas hacer, ¿no? Da igual, digamos. Y luego en lo personal, creo que es un ejemplo con el pledge que ha hecho de donar su fortuna social, me parece un ejemplo increíble. Y luego también hay otro emprendedor que es un emprendedor no tan conocido, es que no he conocido, y estoy en el consejo que empezó una ONG, se llama Adrián Meléndez, que empezó una ONG que se llama Proyecto Habesha. Y él lo que ha hecho es un proyecto precioso que ayuda a refugiados, jóvenes, estudiantes a acabar sus estudios, que por diferentes razones sus estudios fueron interrumpidos. Entonces él al principio ha ayudado a muchos estudiantes sirios a venir a México, a universidades mexicanas, donde las universidades mexicanas y un país que da tanto la bienvenida les da becas completamente gratis para que puedan acabar sus estudios. Y ha traído ya unos 50, empezó con estudiantes sirios, iraquíes, y luego ahora está trayendo estudiantes de todas las diferentes partes del mundo, de Latinoamérica, etc. Pero es un proyecto precioso que tiene un impacto increíble en la vida de estos estudiantes, que son estudiantes que son cracks, estudiantes que vienen con ganas de aprender y seguir y están haciendo cosas increíbles, todos los que, y aprovechando la oportunidad al máximo. La verdad es que a mí, Adrián, me parece muy inspirador, porque es un proyecto muy difícil, con mucha responsabilidad, trayéndose emergentes la vida de las personas que dejan sus familias en campos de refugiados, se vienen lo ha hecho con muy poco capital, con un equipo pequeño, pero ha creado un equipo alrededor suyo con una pasión para ayudar a estos estudiantes que son parte de una familia, ¿no? Por un tiempo todos están bien juntos en una clase grande en Aguascalientes y luego van a las universidades.
y yo he aprendido muchísimo de él. Oye, si alguien quiere seguir con esta conversación, quiere contactarte a ti o a Minu, ¿dónde puede hacerlo? Claro que sí. Para contactar a Minu, me encantaría invitar a todos los oyentes a visitarnos en nuestra página web. Estamos en minu.mx, minu.mx, o en hola@minu.mx. Y para contactarme a mí me encantaría. Mi email es nima, nima, @minu.mx. Bien, Nima, tu mensaje final a quienes están escuchando y que han aprendido o han visto en ti diferentes elementos desde cómo gestionar el fracaso hasta cómo emprender en función de aquellos elementos que realmente tú consideras que son tu pasión. ¿Cuál sería tu mensaje? Yo era un mensaje... O sea, estamos en un mundo complicado, ¿no? Con muchos retos, con muchos problemas. La verdad es que necesitamos que cada uno, en su forma que prefiera, en su mundo, que por la razón, por la causa que vive, pero que tengamos gente joven buscando resolver los muchos problemas que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría, digamos, impulsar a muchas personas a que piensen en proyectos de impacto social, siendo conscientes que eso no está en absoluto peleado con retorno financiero para ellos mismos y para sus inversores. Y la verdad es que yo soy un gran creyente que proyectos de impacto social hasta incrementan la posibilidad de tener éxito financiero, porque atraes a personas que comparten esa pasión, atraes a un ecosistema, atraes a inversores que están en un momento de una tendencia muy clara de impacto social. Entonces recomendaría eso mucho. Y luego la segunda es, y para esos tipos de proyectos, creo que me quitaría cualquier preocupación que algunas personas puedan tener de yo no sé cómo hacer esto, o la gente que veo que lo está haciendo sabe cosas o puede hacer cosas que yo no podía. Porque la realidad es que todos los emprendedores, y creo que esto no se habla lo suficiente, estamos haciendo muchísimas cosas que no sabemos cómo hacerlas, las estamos aprendiendo, las estamos entre con nosotros mismos, equivocándonos muchísimo o pidiendo consejos todo el rato. Pero sí creo que es importante, hay una necesidad gigante para emprendedores sociales hoy en día. Y todo persona que quiera ser emprendedor lo puede ser, no hay nada que diferencie. Hay tantos emprendedores exitosos que vienen con diferentes experiencias o faltas de experiencias de ciertas cosas. No hay un emprendedor social, diferentes edades, diferentes backgrounds, diferente preparación de lo que sea, ¿no? Entonces no hay nada. Entonces yo sí, el mensaje que dejaría es, ¿sabes? Hay tanto de tan gran impacto que podemos hacer todos juntos y necesitamos más emprendedores sociales con pasión que hagan proyectos preciosos donde puedan impactar la vida de muchas personas y les pueda ir extremadamente bien a ellos, a sus equipos y a sus inversores. Nima, muchísimas gracias. De verdad ha sido muy interesante esta conversación y bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas. Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www.radiomex.com.mx. Recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de Cuentos Corporativos a través de Neo, la revista especializada en negocios. Nos encontrarás en www.revistaneo.com. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Nima, muchísimas gracias. Un honor tenerte con nosotros. Gracias, Nima. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda, todos los cuentos comienzan con un había una vez. Hasta la próxima.